está pasando ya no es solo consecuencia de que estemos en crisis, que va, ya no estamos, ya hemos salido. El tema es que sin darnos cuenta y con la excusa de la crisis y con la falacia de que estamos en crisis, parece que lo que nos pasa es algo coyuntural, se arreglará según crezca el PIB, ni mucho menos. Hemos salido de la crisis y esta es ya la sociedad del futuro, ya estamos, ha habido una mutación social, ya no es que seamos una sociedad más pobre, es una sociedad distinta de la que había antes de la crisis, y esta mutación empezó antes y empezó con gobiernos de distintos colores, por desgracia, y es una sociedad que tiene un ADN muy preocupante, un ADN monstruoso, por decirlo de alguna manera. Hay 3 características que la definen este nuevo, entre otras, ¿no? Uno, que es una sociedad en que vamos a tener instalados unos niveles de pobreza amplísimos. La pobreza está en los genes de esta nueva sociedad, pobreza que afecta a millones de personas, con el nivel de renta. Bueno, sabéis que la pobreza en términos económicos se mide siempre con la mediana de la renta, es decir, esa renta por debajo de la cual está la mitad de la población y por encima la otra mitad. Claro, puede darse la paradoja de que en esta situación que estamos haya menos pobres que antes. Claro, como la renta mediana somos más pobres, va bajando, pues puede ser que haya menos pobres. Si cogemos lo que ahora se usa en la OCDE y en la Comunidad Europea para medir la renta, que es la pobreza anclada, y tomamos como referencia el año 2008, claro, resulta que tenemos 6 millones de personas, que ya no están por debajo del 60% de la mediana, es debajo del 40%, que es pobreza severa. 6 millones de personas y 14 millones en pobreza relativa. Esos números son escandalosos. Y además seguimos teniendo, con tanto que ha mejorado el PIB, es que hay 730.000 familias que siguen sin ingresos. Y es que hay casi la mitad de los parados que llevan más de 2 años en paro. O sea, no está llegando ninguna recuperación para ellos. Es decir, la pobreza es un problema, pero más problema es cómo se mantengan los niveles de pobreza tan extendidos y se mantengan en el tiempo, como se dé el paso a la exclusión social, va a ser demoledor para todo, no solo para quien lo sufre. Y ahí estamos en ese riesgo. El segundo rasgo del ADN de este modelo de sociedad es la precariedad. Aquí discutimos mucho los números. Yo soy de los que pienso que estamos cerca de la mitad de la población, contando también esta población empobrecida, en situación vulnerable, precaria. Es decir, cualquier cosa que nos pase nos tira para abajo. O sea, ya no hay clases medias, han desaparecido. Entonces, la vulnerabilidad genera miedo, mucho miedo. Es decir, tengo un trabajo, perdona la expresión, un trabajo de mierda, con un sueldo miserable, con unas condiciones precarias. Pero ojo, que no lo toquen, no sea que si encima sea peor y me quede en paro como este que lleva 3 años sin encontrar trabajo y tal. Es decir, genera miedo, y el miedo es muy conservador, con lo cual es mala noticia. La vulnerabilidad, la precariedad no es revolucionaria, es conservadora, profundamente conservadora, así que nos esperan malos tiempos. Y el último rasgo del ADN, y este sí que es esencia, le da color a la sociedad actual, son las desigualdades. Las desigualdades son extremas, cada vez mayores. Mientras aumenta la pobreza, aumentan también los millonarios. Son un grupo muy pequeñito, pero siguen aumentando. Les va muy bien con la crisis y a los demás nos va muy mal. Esta es el ADN de la nueva sociedad. Si alguien piensa, como nos está intentando vender el gobierno, que solo con que crezca el PIB o mejoren los niveles de financiación de la deuda pública, con eso vamos a mejorar todos, se equivoca. Es decir, la situación, fíjate, durante la crisis no ha aumentado la desigualdad. Una cosa es pobreza y otra desigualdad. No ha aumentado la desigualdad ni en Grecia, ni en Portugal, ni en Irlanda, ni en Italia, ni en el conjunto de la Unión Europea. Solo ha aumentado en España. ¿Qué pasa? ¿Que somos distintos en algo? O sea, no sé. No, es por las políticas que se hacen. Es decir, no es por la crisis, es por las políticas. Y de la misma manera, si no modificamos las políticas, por mucho que crezca el PIB, no es automático una mejora del PIB, una mejora de la sociedad, ni mucho menos. Es decir, ya hace tiempo que la economía va por un lado y la sociedad va por otro. Y aquí nos hemos empeñado en que la competitividad y la mejora va de la mano, por la vía de la sobreexplotación de los trabajadores. En eso nos hemos empeñado y así nos va, en vez de en inversión, en desarrollo, en demás. Y hay 3 políticas estructurales, que o las cambiamos o esto no se arregla. Y esto es lo importante. Las 3 políticas son la laboral, la fiscal y la protección social. La laboral, la desregulación del ámbito laboral hace que hoy ya trabajar ni siquiera sea garantía de que puede sobrevivir, ya no digo de mejorar, de ir mejorando en la escala social, ni mucho menos, ni siquiera tener una garantía de vida. Es decir, alguien con un salario de 700 euros, que hoy dice, ya cobro 700 euros, 800, como sea, tengas mujer o marido y un hijo, eres pobre, técnicamente pobre, vas a tener que pedir ayudas asistenciales para sobrevivir. Y además en esa precariedad, o sea, no hay derecho. 8 millones de trabajadores que cobran menos de 1.000 euros, un porcentaje altísimo por debajo del salario mínimo, un 25% de los contratos de menos de una semana. Pues es que eso no es sostenible. O sea, y claro, ¿qué pasa? Que desregulando, pues al final el trabajo no es un bien, sino que es una mercancía, y entonces la vendo al mejor postor y si no quieres tú, busco a otro y ya está. Segundo, la política fiscal. La política fiscal es para cabrear, y es lo menos que se me ocurre decir.
En España el problema no es de que hayamos gastado mucho, es de que hemos ingresado poco. Tenemos una fiscalidad débil. Claro, cualquiera que nos vea dirá, ¿cómo? Yo estoy pagando un montón, tú sí. Pero el que tiene mucho dinero no. Es decir, en España es escandaloso que los impuestos los pagamos las clases medias y las clases bajas. Vía impuestos indirectos, el IVA lo paga igual el millonario que el pobre al comprar el pan o al comprar productos básicos. Y luego en el IRPF es escandaloso porque resulta que si yo tengo unos ingresos, pongamos de 30.000 euros al año, pues soy funcionario y tengo un buen sueldo, 30.000 euros pongamos o 40.000, estoy pagando un 20 y tantos % de IRPF. Pero es que, no voy a decir nombres, pero millonarios que todos sabemos y podemos pensar, es que están pagando un 5%. Dice, es que evaden impuestos. No estoy acusando de prácticas ilegales, estoy acusando de elusión de impuestos, es decir, usando mecanismos legales tipo sicario y muchas otras cosas, están pagando un 5% el que más. Estoy pensando en una persona concreta, pero algunos menos, según datos de la agencia tributaria. Empresas que y su tipo nominal es un 52%, es decir, tendrían que pagar la mitad y un poquito más de sus ingresos. Yo pago un 21 y ellos un 5. Hombre, es que no digas que no es para cabrear, pero es que las empresas que tienen que pagar nominalmente un 30 están pagando menos de un 10. Vía ilusión fiscal, es decir, los beneficios los invierto en el exterior, no pago por ellos, luego los repatrio vía ingresos de no sé qué, como son del exterior tampoco pago y al final es lo mismo, pero no he pagado, hombre. Pero es que eso lo han hecho gobiernos del PP y gobiernos socialistas. Y más aún, los impuestos más progresivos, que son el de patrimonio y el de sucesiones, es que encima están alardeando de que se los cargan. Dice, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Mira, hoy el concepto progresista tiene dos palabras, ciudadanía e impuestos. Quien esté en contra de eso está en una política ultraliberal y nada progresista. Ahora, otra cosa es quién tiene que pagar los impuestos. Yo estoy a favor de que baje el IVA, según qué IVA. Estoy a favor de que bajen según qué tramos del IRPF, pero no estoy a favor de cargarse el impuesto de patrimonio y dice, hombre, para una casa que he heredado de mí, o el de sucesiones. Que no, que estamos hablando de exenciones de 400.000 euros. Hombre, si yo recibo una herencia de más de 400.000 euros, mira, bien a gusto pagaría lo que sea, ¿me entiendes? Es decir, que no estamos hablando de que nadie se asuste de subir impuestos. No, subir impuestos a quien los puede pagar, evidentemente. Y por último, la política de protección social. No hay derecho a que se estén cargando recorte a recorte, mentira a mentira, decreto a decreto, la sanidad, con copagos, con exclusiones, con de todo, con privatizaciones, que no es lo mismo que gestión privada, que son cosas distintas, ¿eh? La educación, el tema de becas, ahí perdemos igualdad, perdemos oportunidades, perdemos libertades, perdemos todo. Y los servicios sociales. Es escandaloso que con la que está cayendo, a los servicios sociales nos haya correspondido en los últimos 3 años, según datos del Ministerio de Hacienda, de sus cuentas, un recorte acumulado de 5.000 millones de euros en las administraciones públicas. No hay derecho. O sea, solamente se me ocurre decir que son unos desalmados y unos sinvergüenzas, de verdad. Lo malo es que eso haya gente progresista que nos convenzan de que tiene que ser así. De ninguna manera. No nos podemos resignar a que sea así. Sería como resignarnos a una sociedad injusta, despiadada, inhumana y donde la mayoría de la población va a vivir de manera infeliz.